Okay. Claro, en Abraham ya cambia, amplía. Sí. Segundo Elías, del 12:4 al 9. Y fue Abraham como le había ordenado el Eterno, y con él Lot. Abraham tenía 75 años al salir de Harán, y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con todos sus bienes, las armas que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a la tierra de Canaán. Abraham pasó por aquella tierra hasta llegar a Suyén y hasta el encinar de More, en la tierra que estaba entonces del Cananeo. Y se le apareció el Eterno a Abraham diciendo: a tu simiente daré esta tierra. Y eligió allí un altar al Eterno que le había aparecido. Y se trasladó a la montaña que está al oriente de Betel y estableció allí su tienda, quedando en Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí un altar e invocó al Eterno por su nombre. Y Abraham se marchó y estableciendo su tienda cada vez más al sur. Aquí hay, yo digo que dos temas bien interesantes. El primer verso, cuando da la edad, ¿qué me importa a mí qué edad tenía Abraham cuando salió de la tierra de su papá? Tiene sentido que la Torá me diga nada más que por encima de la edad. Nada más que por... No, Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra. No importa si tenía 71, 73, 78, 40. No es relevante. Para la Torá, que es algo, que es un mensaje para muchos solamente literal, ¿qué relevancia tiene el que la Torá me diga la edad de Abraham cuando salió de la tierra? Normalmente cuando se mira por la edad, ahorita en lo que es la primera persona, siempre ojan por los más jóvenes, entonces personas adultas. La persona adulta realmente lo que hace es desecharla porque ya tiene ese proceso de su vejez y ya no va a consumir. Oye, Alejandro, eso está buenísimo, eso que acabas de decir, porque fíjate que me abres a un pensamiento que no tenía contemplado. Es verdad. Pero son la actualidad, ¿no? Claro, pero si lo llevamos a la lógica, el Eterno va a escoger a un viejito de 75 años para que establezca una nación. Escoge un muchacho, como por ejemplo con Moshe. A Moshe le dijo, lo sacó del Misraim a los 40, todavía tenía fuerza. Un hombre de 40 años está fuerte. No, un hombre de 40 años todavía está fuerte, pero un hombre de 75 años ya a las 3 de la tarde está durmiéndose. Pero tú no es la actualidad, ¿no? Claro, esa es en la actualidad. Claro, esa es en la actualidad. Pero tampoco es que cambia mucho, ¿no? Tampoco es que, claro, Abraham vivió 165 años, pero o sea, que le faltaban 90 años de vida todavía cuando el Eterno lo escogió. Es una locura, ¿no? Una locura la vida de Abraham. Y Tera murió, tenía más edad todavía, 200 y algo, creo que 220 y algo tenía Tera cuando muere. Pero el caso es que Abraham no era un muchachito, como está diciendo Alejandro, y que el Eterno lo haya escogido es un punto de partida, ¿no? Pero lo que nos viene a decir el Remé, que es la alusión, que no es lo literal de lo que dice el texto, el por qué. Esta es la conclusión que llegan los sabios para poder entender para qué la Torá me dice la edad de Abraham. Es que esto tiene una simbología más allá de simplemente los años de Abraham. Así uno ya está acostumbrado a decirle Abraham, pero es Abraham. Aquí era Abraham. Y entonces los sabios nos dicen en el nivel Remé que la edad de Abraham
que era 75, que alude a 1, 70, las 70 naciones, y 5, los 5 libros que van a ser escritos que componen la Torá. Ahora, el mensaje que nos trae este 75 es que la Torá, que es lo que nosotros estudiamos, en Abraham era para todas las naciones. ¿Sí me explico? En Abraham, no ya en la composición del pueblo de Israel, porque el Eterno le dio la Torá al pueblo de Israel, pero en Abraham, en la conducta, pensamiento, actitud de Abraham, que salió de la limitación de su ego en la edad de 75 años, lo que representa es que esa Torá que iba a ser dada en el futuro, a Abraham se le estaba dando para todas las naciones, porque eran 70 naciones las que habían y 5 los libros que componen el Jumaj, que es la estructura que nosotros estudiamos año tras año en la Torá, ¿sí? En otros nombres le llaman Pentateuco, pero nosotros lo conocemos como la Torá. Dígame. Oye, una pregunta. Hubo una discusión hace rato que no se había grabado cuando el Paró toma a Sara, a Saraí. Pero en el versículo 5 dice: y tomó Abraham a Saraí su mujer y a Lot. Ajá. Entonces, si el Paró hubiera tomado a Saraí, por el significado, podemos verlo en hebreo, esta palabra cuando dice: y tomó Abraham a Saraí su mujer y a Lot. Y podemos compararlo con el escrito cuando el Paró le dice a Abraham: y tomé a tu esposa como mujer. Podemos llegar ahí, para que aquí no lo tienen en hebreo. Ya te voy a decir yo. Sí, mientras que lo busco, lo explico así. Literalmente, cuando dice tomar, no está hablando de un hecho como relación íntima, sino como apartar. ¿Sí? Cuando dice tomo en mis manos esto. Sí, porque aquí en el 5 dice: ¿lo poseo o no? Tomó a Saraí y tomó a Lot. O sea, los tomó a los dos. Los tomó a los dos. Podemos hacer que, no podemos decir que tomó fue exacto, sino tomó es apartar, tomó es separar, tomó es escoger, pero tomó no es de tener relación íntima, sexual con la persona. Entonces, en el verso que estás diciendo es el 12.5 y luego lo que me estás hablando del Paró es el 12.15, ¿no? Y en hebreo dice así: Vayomer Abraham el Saraí y Shot Beelot Ben Ahit Beel Kol Rehasham Asher. Y la palabra tomo es
implícita aquí, porque ni siquiera la dice como tal. Vayikatz. En el 19. Y en el 19 que habla, ¿no? En el 19. Dice en el 19, porque dijiste es mi hermana, pues ya la tomé para mí por mujer, y ahora he aquí que tuve que es tu mujer, tómala y vete. Si es tómala, o sea, aquí dice porque dijiste es mi hermana, pues ya yo la tomé para mí, o sea, ya yo la agarré para mí por mujer, y ahora aquí que es tu mujer, tómala. O sea, que está diciendo lo mismo, o sea, yo la tomé, pero realmente no es mía, tómala tú. Ahí no implica que dice, bueno, yo hice la relación tú. Es que la relación está en que la palabra tomar se escribe de varias formas. Por ejemplo, en el caso de cuando le está diciendo, ¿por qué me dijiste la mamá Marta, Ajotit, él? Y cuando dice toma es Baekah, que la tomó él, Baekah. Pero cuando le está diciendo que la tome, el verbo cambia a Beatá. ¿Sí? Beat es tomar, pero tomar de... Y esto es lo que pasa con el castellano. Tomar es de tomar, y en otra región o en otros países la palabra tomar podría decir coger, pero aquí coger significa otra cosa. Aquí coger sí podríamos interpretarlo como algo de posesión sexual, pero cuando digo tomar no implica que sea posesión sexual, y eso cambia por la traducción que se hace, pero la palabra en hebreo tomar no tiene nada que, ni beakat, que la raíz es beat, no tiene nada que ver beakat y beatat con la palabra tener relación íntima sexual. Nada. Es un tomar de agarrar algo. Es un tomar de apartar algo. Y cuando entonces lo vemos desde el hebreo, es que esta confusión se aclara. Por eso es que no podemos sacar conclusiones de traducciones. Cuando sacamos conclusiones de traducciones y lo llevamos un lenguaje tan diferente al de nosotros, al español, wow, se hace la locura, ¿no? Se crean confusiones, se enseñan cosas que pueden confundir más que algo que va a edificarte, te va a traer, es más bien perdición. Entonces hay que estar muy pendiente de cuando vayamos a traducir o interpretar una palabra de la Torá, vayámonos a la raíz del hebreo, conceptualizar lo que dice la palabra en hebreo o lo que significa la palabra en hebreo. Buscamos un diccionario, buscamos las comparativas de los verbos en otros textos para saber cómo se utiliza esa palabra en otros textos. Esa es la forma como tú vas a traducirlo para poder interpretarlo. Pero si lo traduces directamente al español a como tú entiendes el español, está el problema, ¿ves? Dañas todo la verdadero sentido de lo que está diciendo la Torá. Por eso los rabinos dicen que traducción Es traición. Sí, señor. Ajá. Ok. Dígame. Cuando comentaste de que por qué la Torá nos indica la edad de Abraham. Ajá. Desde mi punto de vista, o sea, tengo un pensamiento de que eso es importante porque como el Eterno hizo un llamado a Moshe desde temprana edad, Abraham se lo hizo de 75 años, eso yo lo llevo a aplicar para nuestras vidas. O sea, de que nunca es tarde, no importa la edad que tengas, el Eterno puede llamar a tu vida para que tú hagas teshuva y comiences a caminar con él, como caminó Abraham, siendo un hombre adulto. Claro. Entonces, muchos de aquí quizás están conociendo al Eterno Ya de adulto. como hay pocos que lo han conocido de niños. Claro. Entonces, cuando la gente lee la Torá y dice, bueno, empieza este camino, dice, bueno, pero nunca es tarde para comenzar a caminar en base a la Torá, en base a lo que el Eterno quiere vivir. Yo lo veo desde eso.
Claro, qué bueno. Buscarle la lógica. Buscarle la lógica. Claro, la cuestión es que cuando yo les hago una pregunta de ese tipo, no es porque yo piense eso, sino es para dejarle la incógnita, precisamente para que ustedes lleguen a una conclusión más acertada, o por medio de después del estudio del Pardé, cuando lo veamos desde el punto de vista de otros sabios, podamos entender lo que verdaderamente significa. Pero primero tengo que dejarle la incógnita de cómo sería la lógica del pensamiento normal cuando leemos ese texto. O sea, literalmente yo pudiera decir, bueno, no me importa mucho la edad que tenía, voy a irme a lo más relevante para mí, pero resulta que esa edad tiene un valor y un significado que no lo podemos ver si no lo analizamos desde el pensamiento del pueblo de Israel, o lo que los sabios en el Remed nos enseñan con lo que le dije de 75. Eso en otra estructura de análisis de los textos no la pudieran llegar a comprender sino por medio de los sabios, y por eso es importante estudiar con los sabios del pueblo de Israel, hermano Caleb. Bueno, pienso que la Torah es matemática, ¿no? Totalmente. Cuando Total. empezamos a leer todo el código, Sí, y lo código ya como secreto, que si no lo conoces, no te gusta la matemática, no te gusta la Torah. Es un estudio, sistemático, Sí. calculado, Sí. es algo científico, Totalmente. que te empieza a mover más de las palabras que tú ves allí. Entonces, cuando vemos que el Eterno llama a Abraham a los 75 años, también llama a Moshe a los 80, vemos que era el tiempo de ellos, de madurez. ¿Ves? Porque a veces, ahorita hay gente que llega a anciano pero nunca madura. exacto. Ese es el problema. Es verdad. ¿Me entiendes? Yo lo he visto. Sí. Entonces hay niños ahorita que en verdad que nacen con una conciencia elevada, o niños que tienen 16, 15, 14, yo lo he visto, que hablan 8, 6, 5 idiomas y son súper avanzados. Entonces aquí estamos en un tiempo demasiado avanzado de la elevación de la conciencia. Ese es el punto de vista. Pues. Claro. Que si no nos gusta la matemática, no nos gusta la Torah. Dígame. Ajá. Cuando la autoridad tenía calculado y me pone el corazón de que se apostó que él no obtuvo con Abraham, tiene que ver mucho con el entorno de la vida actualmente de lo que estamos viendo hoy en día. Se mete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra de tu parentela. Porque el Eterno hace que Abraham sea parte de lo que era Abraham. Normalmente Dios tenía el corazón de Abraham, y Abraham halló gracia delante del corazón de Dios. Y él amaba algo que Dios se dio cuenta y lo sacó de la parentela de su casa. ¿Por qué? Porque Abraham tenía hermanos y también tenía disciplina humana, pero tanto de padre y madre. Entonces, la Biblia habla que Abraham tenía unos hermanos que adoran a otros dioses. Y me imagino que Dios dio el corazón de Abraham, lo escogió a él para sí, que es donde sale ahorita la diferencia entre la disciplina que existe en el entorno de toda la familia. Por lo menos los hermanos que están ahorita actualmente en la familia no tienen un mismo pensamiento. En Abraham, Dios saco de Abraham el propósito del pueblo de Israel. El pueblo de Israel existe gracias a Abraham. Y gracias al pueblo de Israel existe la palabra Torah. La Torah es la palabra del judaísmo, que es la creencia de un solo Dios. Hay Dios que en Abraham, que actualmente lo que está estableciendo ahorita, donde ha llegado a nosotros casi 10, 7.000 años después. Sí. Dios estableció con el pueblo de Israel para ser igual al patriarca. Y tenemos que ser semejante al patriarca de los sacrificios que hacían actualmente. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito que el Eterno ha establecido para con su pueblo. Y el mejor ejemplo ahorita es el pueblo de Israel, que ha vivido 1000 años en guerra por diferentes políticas y su enemigo y actualmente se ha establecido y ha sido estable. ¿Por qué? Porque ha guardado lo que actualmente estamos estudiando hoy. Chévere, pero no queda solamente allí, ¿no? En que está bien expuesto lo que me estás diciendo. No solamente queda ahí, porque a lo que yo quería llevar con
con que se aparta de la parentela, de esas partes de la familia que no son, no tienen el mismo pensamiento, la misma conducta. Fíjate lo que dice el verso 8. Y se trasladó de allí hacia la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel en el occidente y a Heial al oriente, y edificó allí un altar a Adonai e invocó el nombre de Adonai. Pero es interesante que diga que invocó el nombre de Adonai, porque cuando lo leemos en hebreo, en el 12.8, el nombre que aparece no es literalmente Adonai, sino Shem Ameborá, ¿sí? Que es el nombre de 4 letras, el nombre explícito. Pero más adelante la Torá nos dice también que a Abraham, cuando se le revela a Moshe, le dice: a Abraham no me le di a conocer con este nombre. Entonces, ¿cómo es que él edificó un altar e invocó el nombre de Hashem y está el Shem Ameborá escrito en hebreo? La situación está en que, como hablábamos la semana pasada, Hashem no es, porque en lo que yo digo, Hashem es bueno, lo limito. Hashem es amor, lo limito. Hashem es justicia, lo limito. Entonces, en la estructura de pensamiento de cómo nosotros debemos ver a Kadosh Baruj Hu, no es con una expresión específica. Cuando Abraham invocó el nombre del Eterno, dice el Rabbi Nachman de Bresle, el Arizal, dice el Ranjal, dice, te voy a leer uno aquí, el Rambam también nos explica que la conducta del pensamiento de Abraham ya era como una especie de profecía para el pueblo, donde se designaba el lugar escogido para el Bet HaMikdash. Abraham consagró la tierra con altares en tiempos antiguos, en diferentes zonas, para que se viera la alabanza al Creador desde toda la tierra que iba a ser poseída por el pueblo de Israel. El trianguló. Cuando vemos que Abraham y levantó un altar, Abraham en tal ciudad, y él levantó Abraham un altar en tal ciudad, y levantó, eran unas zonas estratégicas donde Abraham iba a establecer la proclamación del nombre del Eterno, porque desde todas esas partes donde Abraham estableció y proclamó el nombre del Eterno, iban a venir las naciones hacia Jerusalén para adorar el nombre del Eterno. Entonces, no solamente Abraham estaba pensando en bendecir a su familia, sino en bendecir a todas las familias de la tierra, cambiándole la estructura de pensamiento. ¿Cómo le cambio la estructura de pensamiento a las naciones? Bueno, aquí voy a levantar un altar. Esta es una entrada a la tierra de Israel. Esta es una entrada a la tierra de Israel. Esta es una entrada a la tierra de Israel. Que no se llamaba así, tenían otros nombres, pero era la tierra que el Eterno le estaba diciendo que iba a poseer. Abraham trianguló todas estas zonas para que desde todas esas partes de la tierra pudieran llegar a hacer y ver que el nombre del Eterno puede ser proclamado con Shem Ameborá, con el nombre explícito, pero se va a revelar en cada parte, en cada uno de nosotros de una forma diferente. En ti se puede revelar el Shem Ameborá, el nombre explícito de las 4 letras, como el sustento, porque hay un sustento que el Eterno quiere darte. Pero de repente en otra persona se puede revelar como refuá, como sanación, y es el mismo nombre del Eterno que va a ser revelado desde otro aspecto, desde otro camino. Eso es lo que hizo Abraham como un rompecabezas, para establecer que Hashem es todo. El Shaddai se podía entender, porque así es que dice la Torá,
que fue como se le fue revelado a Abraham como el sustento. ¿Por qué Abraham necesitaba conocer el Shem HaMevorach como sustento? Porque estaba sin sustento, estaba en una tierra donde había perdido parientes, donde había perdido amigos, donde había perdido tierra, posición, estatus. Era un extranjero, era un nómada. Entonces él necesitaba que Hashem lo sustentara, por eso le da la protección de te maldiga, no voy a dejar así, el que te maldiga yo lo voy a maldecir, y en ti serán benditas todas las naciones, porque tú vas a llevar esta conducta hacia adorarme, sin importar cómo yo me les revele, si me les revelo como una sanación, si me les revelo como un sustento, si me les revelo como una conexión trascendental espiritual, no importa cómo se le revele Dios a la persona. Abraham estableció todos esos principios, proclamando el nombre del Eterno. Y eso es el plus de lo que tú estabas diciendo de, bueno, ¿y por qué Abraham se apartó? ¿Por qué Abraham se apartó? Porque necesitaba enseñarle esta estructura a toda la humanidad. Tenía que resetearlo, resetearlo completo, sí. Bien, pero seguimos con la siguiente liada.